se han acercado y se han solidarizado con las familias Payá, que por cierto una familia muy humana, pero aquí se ha desnaturalizado mucho las cosas, pero desde que hay un muerto, si no tuvo voluntario, homicidio involuntario, evidentemente que nosotros hasta ese punto compartimos la calificación de la Fiscalía, porque es un hecho que se tiene que tomar su tiempo investigándose. El Ministerio Público ordenó este jueves el arresto del propietario de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, y de su hermana Maribel Espaillat, a quienes investiga por el delito de homicidio involuntario. Pasadas las 11 de la noche, veíamos el traslado del empresario Antonio Espaillat al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la llamada Carcelita, donde pernoctará hasta que se le conozcan las medidas de coerción. Su hermana, según fuentes que han citado otros medios de comunicación, aparentemente ha sido trasladada a un centro de salud. Estaremos indagando un poco más para saber el paradero de Maribel Espaillat, quien junto a su hermano fue interrogada en el día de ayer por el Ministerio Público. Con estas imágenes históricas, importantes, relevantes y tal vez incluso esperadas por la ciudadanía en la República Dominicana, damos inicio a su programa el día hoy viernes 13 de junio del año 2025. Muchísimas gracias por acompañarnos cada mañana, una jornada marcada evidentemente por el recuerdo y el avance de este proceso de investigación sobre el colapso de la discoteca Jet Set y sus posibles consecuencias en la justicia dominicana. Me parece que se está viendo uno de nuestros compañeros aquí técnicos que está preparando a Edith Febles. Evidentemente, grandes expectativas con relación a lo que va a ocurrir a partir de ahora, después de 2 meses de espera, en donde la ciudadanía solicitaba un interrogatorio a los propietarios de esta discoteca. El Ministerio Público y otros juristas decían que había que esperar, tener en las manos quizás una de las pruebas más contundentes de este proceso, que sería el documento o el informe técnico de la Comisión de Evaluación que levantaría las posibles causas por las que cayó esta discoteca. Este documento fue entregado el pasado miércoles al Ministerio Público e inmediatamente este jueves, en horas alrededor de las 2 de la tarde, se presentaron junto a su abogado Miguel Valerio los empresarios Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, quienes han comparecido ante la justicia como los responsables de estar al frente de esta discoteca. Muy buenos días, Edith. Muy buenos días, Amelia. Buenos días para ustedes. Las imágenes que mirábamos, efectivamente, la gente está pendiente de todo lo que ocurre alrededor de este caso, por supuesto, porque es una de las mayores tragedias, si no la mayor, que ha tenido la República Dominicana de esa naturaleza. Estamos hablando de 236 personas fallecidas, muchas vidas afectadas y un reguero de preguntas que todavía no encuentran respuestas. Agradecemos a la gente que está en sintonía, que está a través de Telesistema Canal 11 y por supuesto a la gente que está entrando en vivo a nuestra transmisión. Vamos a admitir que ustedes nos envíen sus preguntas y sus comentarios y para eso tenemos nuestra flota del canal, que no es para llamar, 829-345-1453. 829-345-1453 es la vía para comunicarse con nosotros. No nos llamen porque no le podemos atender, pero sí le podemos leer. El señor Antonio Espaillat quedaba recluido en la carcelita, como le llaman, a ese espacio muy pequeño del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el director de prisiones llegó ayer, un poco temprano, y se extendió por varias horas su presencia allí. Aunque el director de prisiones declaró a los periodistas que era una cosa común y que era rutinaria, la verdad es que los que hemos estado en esa zona y uno que ve todos los días, es algo inusual. Pero está bien que probablemente estaba preparando el espacio y yo creo que uno de los temas fundamentales que debe tener la preocupación del Ministerio Público es garantizar la seguridad de Antonio Espaillat, porque hay una sensación colectiva de molestia respecto a él y entonces, bueno, en estos casos, y digámoslo claro, en casi todos los casos donde la persona es prominente, esa es una preocupación permanente.
Antonio Espaillat, yo entiendo que sabía que él iba a terminar preso, lo que está por verse cuánto tiempo, y los términos de la acusación ya se comienzan a conocer, porque también había muchas expectativas respecto a eso. De hecho, aquí nosotros habíamos entrevistado a varios de los abogados que están implicados en la defensa de algunos, y a mí particularmente, que me tocó también la entrevista, hacerle la única entrevista que él ha concedido sobre este tema, pues son preguntas que siempre estuvieron pendientes. Ahí está la hermana, que hacía las veces de administradora y que según tengo entendido se le afectó sobre todo la mandíbula y una parte de la oreja cuando pasó el incidente. Esa misma madrugada sí hablé con el médico que le tocó hacerle la cirugía, tanto a ella como a su esposo. Entonces, ella, según los datos que tenemos hasta anoche, los datos que recibí, ella habría sido llevada a un centro médico. Por eso no la vimos ingresar a la carcelita. Ella anoche requirió, probablemente por la tensión o lo que fuera, fue llevada a un centro médico. Los periodistas, hasta la hora que se permaneció allí, que fue pasada la medianoche, todavía ella no había ingresado a la carcelita, pero fue para ambos que se dispuso la restricción de libertad. Esa decisión, esa información que se tiene de su posible traslado a un centro de salud, uno comprende, digamos, que de verdad, nadie quisiera que un suceso como este ocurriera. Ahora, la acusación, o por lo menos la información que destaca el Ministerio Público y la nota que se divulgó a través del Ministerio Público, indican que para las autoridades el equipo de administración del Jet Set incurrió, dice, y lo citan textualmente, dice, entre comillas, incurrieron o mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia. Así dice la nota del Ministerio Público, al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara. Hay que ver en qué se basa el Ministerio Público para poder utilizar esos términos. También llamó la atención en la nota del Ministerio Público que hablan de la posibilidad de que hubiera movimientos realizados por los propietarios de la discoteca para intentar intimidar o manipular empleados. Eso también es grave. Ahora, el que la señora Maribel haya sido probablemente, según las informaciones que tenemos, trasladada a un centro de salud, llama la atención porque tenemos ejemplos de situaciones similares. Uno puede comprender que ante una situación así la tensión sea elevada y que incluso en el caso de ella, que también resultó afectada en el suceso, después de que se pasaran 7 horas en un interrogatorio, quizás resultara con algún problema de salud. Pero la orden de detención es para ambos, así que es muy probable que ella sea trasladada a ese Palacio de Justicia, igual que el señor Antonio Espaillat, quien llegaba ayer en un vehículo pasada la medianoche a este centro hasta que se le conozcan las medidas de coerción. Muy buenos días, Germán Marte. Muy buenos días, querida Amelia Deschamps. Muy buenos días. Buenos días, Germán, ¿qué pasó? Sí, es viernes. Estoy preocupado. Muy buenos días, sí, es verdad. querida Edith Febles. Buenos días, gente. Buenos días, mundo. Hay una escalada en el caso de Israel. Vamos a hablar más adelante para no interrumpir el tema, pero sí, ayer Israel lanzó decenas de ataques en Irán y eso podría caldear los ánimos en el mundo, pero de eso hablaremos más adelante. En relación a lo de Antonio Espaillat, efectivamente, ayer a las 2 de la tarde, una tensión, no se sabía dónde estaba, si mandamos una unidad a su casa, donde reside, y efectivamente ya él se estaba trasladando hacia la Procuraduría, primero a la Procuraduría General de la República, como ustedes explicaron. Allí fue interrogado, ya cuando 9, 10, pasadas las 10 de la noche creo que fue que trasladado, ¿verdad?, a la Fiscalía, y pernoctó allí en la carcelita, como llaman, la carcelita del Palacio de Justicia. Este es un caso relevante. Es un caso que la gente está a la expectativa. Se le acusa de homicidio involuntario, negligencia, serias negligencia, tanto él como su hermana, para evitar o para tomar medidas en cuanto a lo que resultó ser el colapso del Jet que bueno, tiene un saldo tan terrible como 236 fallecidos, 189 heridos, 164 niños huérfanos y un pueblo
conmocionado por esta tragedia. Vamos a ver una nota que tiene, digamos que una especie de resumen de lo que se vivió durante la jornada de ayer. Adelante. La tarde de este jueves, Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, se presentó en la Procuraduría General de la República junto con su equipo de abogados tras ser interrogado al proceso judicial por el colapso del establecimiento ocurrido el 8 de abril. Según las nuevas informaciones, este fue apresado junto con su hermana Maribel Espaillat para fines de investigación. El acusado llegó aproximadamente a las 9:57 de la noche bajo un amplio dispositivo de seguridad. Se recuerda que la tragedia dejó un saldo de 236 muertos y más de 150 heridos, así como también más de 68 denuncias referente al trágico suceso del desplome del techo del referido centro nocturno. El caso dio un nuevo giro cuando un empleado de la discoteca indicó supuestamente que Espaillat tenía conocimiento de las fallas estructurales del techo antes del incidente. Aproximadamente a las 8:04 de la noche llegó a la Fiscalía del Distrito Nacional el director general de prisiones Roberto Hernández Pasilio, la cual su visita coincidió con el apresamiento de los hermanos Maribel Espaillat y Antonio Espaillat y aseguró que solo viene a supervisión ordinaria. Saben que cada semana vengo a supervisar cada centro. Yo estoy en una supervisión ordinaria, normal, que realizo siempre. Y ustedes lo ven y lo saben. El que ha venido aquí me ve y sabe que nosotros realizamos supervisiones ordinarias. Aquí. ¿Opinión sobre el arresto? Yo no tengo. No tengo opinión de los arrestos. Mientras tanto, el abogado de Antonio Espaillat, José Valerio, se manifestó en relación a este tema. La familia Espaillat, que por cierto es una familia muy humana, pero aquí se ha desnaturalizado mucho las cosas. Pero desde que hay un muerto, si no tuvo voluntario, homicidio involuntario, evidentemente que nosotros hasta ese punto compartimos la calificación de la Fiscalía, porque es un hecho que se tiene que tomar su tiempo investigándose. Se han tomado su tiempo, perfecto, se está haciendo un peritaje, perfecto, pero a partir de ahí hay que esperar la investigación tranquila y sosegadamente. La familia Espaillat, que durante 52 años regenteó el negocio Jet Set, de ninguna manera quería que eso pasara, de ninguna, no hay manera posible. El Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer las causas del colapso y determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento no se tiene informaciones del traslado de Maribel Espaillat, hermana y gerente del centro de diversión. Para Telenoticias, Reina Ramírez. Bueno, ahí está, era Reina Ramírez. Digamos que tenemos una mirada completa. Ayer se conocían muchos datos. Es importante hacerle notar a la gente que esto se produce, este arresto, tanto el señor Antonio Espaillat como su hermana fueron convocados, según explicó su abogado, a la Procuraduría General para el interrogatorio. Hay quienes dicen que ellos habían sido interrogados antes, yo oía mucha especulación, pero realmente, que tengamos noticias, nunca había sido interrogado hasta ahora. Y eso lo han explicado varios abogados y yo le invito a que busquen, hay varias entrevistas que hicimos en ese sentido, con Carlos Salcedo, con el mismo Felipe Porte. En materia técnica nosotros entrevistamos aquí a Frinet Muñiz, que es una excelente ingeniera estructuralista, para hablar un poco con sentido de la historia y de lo que ha ocurrido acá. Ayer cuando les convocan, hacía poco rato, hacía un poco más de 24 horas, que la Oficina Nacional para sus temas de vulnerabilidad, que es la responsable, fue la responsable de la investigación forense de esos restos que están ahí, había entregado su informe. Ya el Ministerio Público tiene una conclusión que todavía nosotros no conocemos, no hemos accedido, ni tampoco los abogados. Inicialmente, probablemente, los abogados conozcan solo un pequeño resumen, porque lo que hará el Ministerio Público ahora es llevar a solicitar las medidas de coerción que, por supuesto, se espera que le pidan, por la naturaleza de este caso, por el impacto que tiene, van a pedir la prisión como medida de coerción. Habría que ver y esperar qué determina el juez, pero muy probablemente comience por la prisión. Eso el Ministerio Público tiene de plazo para hacerlo hasta el sábado, porque son 48 horas desde que se produce el arresto hasta el próximo sábado, o sea que pasada la tarde, al final de la tarde del sábado, probablemente el Ministerio Público esté presentando esa solicitud de medida de coerción. Supongo, por la naturaleza, estamos hablando, aunque la gente se está quejando mucho del tiempo y quería que eso fuera
como los vegetales chinos, al vapor, realmente los procesos se sostienen en los tribunales, no en las redes sociales. Cuando van a discutir frente a un juez, el Ministerio Público y las partes deben tener todos los elementos, y los abogados que representan a las víctimas, hemos conversado con ellos en ese sentido. Entonces, se trata de 236 víctimas. Cada víctima en ese expediente está individualizada. No es decir 236 poner los nombres, no. Es 236 actas de defunción. Es 236 razones por las que murió. Es 236 historias. Es 236 familias reclamantes. Son abogados, algunos abogados, el que más tiene, que hemos determinado hasta ahora, es Félix Porte, que tiene 26 familias, pero ahí la multiplicidad de abogados hace que este tema sea complejo. Entonces, Súmale a eso, uno esperaría que sea pedido la complejidad que le otorga al Ministerio Público una fase aún más larga para esa investigación. súmale a eso las víctimas que sobrevivieron, de las Exacto. cuales una parte importante también ha sometido a la justicia a estos empresarios. Estamos hablando de más de 180 víctimas que son sobrevivientes, y decía Germán, la complejidad de este caso es que en adición a lo que se reconoce en el Código Penal como una sanción para una persona que cometa homicidio involuntario, que es, digamos, el tipo de delito que entendemos el Ministerio Público les va a imputar a los responsables de administrar y de manejar el jet set y a los propietarios, que en este caso incluso son las mismas personas. Este tipo de delito está sancionado en el Código Penal con penas de 3 meses a 2 años de prisión. En República Dominicana las penas no se acumulan, por tanto, sea una víctima o sean 200, en caso de ser encontrados culpables, irían a prisión por un máximo de 2 años. Así que aquí la otra parte compleja de este proceso sería la responsabilidad civil que se puede establecer alrededor de cada uno de los casos. Y cada una de estas personas, cada uno de estos expedientes indica razones distintas por las cuales entienden que deben ser indemnizadas estas familias. Estamos hablando de niños huérfanos, estamos hablando de personas que murieron y otros que quedaron con lesiones permanentes. Estamos hablando de un impacto que no acabó el día 8, sino que en algunos casos seguirá de por vida. Y entonces, en ese caso, la justicia tendrá que individualizar cada expediente, cada familia, y determinar cuál sería la indemnización que le correspondería a cada persona. Que debemos saber que no hay monto económico que pueda devolver la tranquilidad ni la salud, mucho menos la vida de aquellos que perecieron en esta tragedia, pero que es una forma que tiene la justicia de encontrar, digamos, dar algún apoyo a aquellos que resulten afectados en una situación como esta. Definitivamente, yo creo que aquí lo principal, porque es el debate que se arma, ¿por qué este señor? Porque tiene tanto dinero, que tiene tanto poder, porque ¿por qué no lo interrogaban? Bueno, ahí está una respuesta. Se necesitaba primero como el argumento, como digamos, ese estudio que hizo esa comisión, correcto, un informe forense sobre las causas probables de esta caída. Y al final el Ministerio Público coincide o concluye en que se trató de negligencia, por lo cual le acusa de homicidio involuntario. Dice que los investiga por homicidio involuntario a ambos, que mostraron, y cito textualmente la nota del Ministerio Público, una inmensa irresponsabilidad y negligencia al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, como finalmente sucedió, provocando 236 muertos y más de 189 para ser preciso, heridos. En la entrevista que le hizo Edith Febles al señor Espaillat, él literalmente, no más o menos, no, literalmente admitió que en efecto no se había procedido a una, ahí está el momento llevar un profesional. Ajá, no se había hecho nunca, él te lo dijo textualmente, en 32 años. Dice, y desde el principio se caían no, plafones. Ajá, no se hizo nunca una revisión del techo. Sí. No, un techo que no fue en principio
digamos que no fue levantado, no fue puesto con la para un tipo de instalación, como una discoteca como la que en efecto tenía, ni para los pesos que se le pusieron encima, ni para las vibraciones que significaba una discoteca del nivel del Jet Set, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a todo eso una humedad de años, que él te lo admite en la entrevista. Hubo un cambio de uso de suelo, que Exacto. también que en ese momento cambia de ser un cine. Estamos hablando de un edificio construido hace 50 años. Y que cambió de cine, aunque la legislación en ese momento hay que revisar, hace 25 años, cuando empezaba como discoteca, pero sí es verdad que esa entrevista hace aportes. Debo decir que esa entrevista ha sido requerida tanto por el Ministerio Público como por los abogados que representan a las víctimas. No me la piden a mí, ni no la piden a nosotros, sino al canal, porque los canales generalmente certifican, es decir, como cualquiera hace cualquier cosa en las redes sociales y demás, ante los jueces tiene que llevar una entrevista certificada. Esta entrevista va certificada y en las declaraciones que él da aporta una visión de qué fue lo que pasó en torno a el tipo de decisiones que se tomaron, que por ejemplo la impermeabilización, que lo hacían empleados, corregir el tema de los plafones, que también lo hacían empleados, pero los empleados comunes. Entonces hemos preguntado a especialistas, por ejemplo, si se estila que sean los empleados que impermeabilicen. Lo que nos decían algunos es que no, que la impermeabilización, aunque venden algunos materiales, como él estaba refiriendo, debió llevarse sobre todo por la tardanza. O sea, estamos hablando de unos 30 años de filtración, estamos hablando de accidentes, que ahora me entero que hay algunos escenarios más de que esa noche, porque él dijo, esa misma noche cayeron plafones, de que también cayó algo que no era plafones, que lastimó a uno de los visitantes, y ese que había sido temprano, ese habla con Gregory, que Gregory ahora ha salido la figura de Gregory, que es Gregory Adames, que desde mi punto de vista es mucho más grave con las declaraciones que él está haciendo, porque Gregory Adames es un empleado, un viejo empleado del Jet Set, que sostiene que él le dijo esa misma noche que estaba en riesgo, que estaban pasando cosas, que él lo llama por teléfono y que él le dijo que la fiesta seguía. O sea, Gregory, literalmente lo que ha salido, no hemos visto las declaraciones ni la prueba que Gregory dice tener. Eso refiere lo que él dice hasta ahora. Y él ayer originaba una entrevista que debo decir que es en el portal Sin Careta TV. Pero yo observé que Sin Careta TV, en YouTube, donde aparece la entrevista, ese es su único video y fue creado ayer el canal. Si usted entra a la definición del canal, usted encuentra que ese canal fue creado ayer. Entonces dijeron, no vamos a hablar con nadie, vamos a generar esto. Sería, y quien se entrevistaba, quien le hacía las preguntas, es obvio que no es periodista, parece que no es periodista, sino una persona que le está permitiendo a él decir su testimonio, por las razones que sea, porque él mismo dice que él nunca ha dicho que va a hablar con la prensa, está muy preocupado por cómo se vea también. Pero este joven rindió ese testimonio, míralo ahí, se llama Gregory. Su celular está siendo ahora analizado por el Ministerio Público y él ha salido casi 2 meses después. Cuando uno ve la entrevista que él mismo ha dado, que se ha generado ahí esta declaración, se puede percatar de que parte de su molestia tiene que ver con la falta de empatía, que es lo que le está cuestionando al dueño. Habla de que ellos lo liquidaron, de que le hicieron firmar sin ellos advertirlo un acto de descargo, que ya hablaremos de eso ahora en un momento, pero también de otros elementos propios de este debate. Él va a ser parte de los testigos, si no el testigo crucial, el testigo clave por esa conversación. A mí me llama la atención que él dice, yo estoy hablando ahora y quiero responsabilizar de lo que me pase a la familia Espaillat por algo que pasó. No dice ese algo. Pero el Ministerio Público en su nota de prensa divulgada ayer, en su nota de prensa de ayer, en el último párrafo dice que estas personas han tratado de manipular o de intentar intimidar o manipular empleados. Exactamente. Entonces, a mí me parece que tiene un poco que ver con Gregory. Nosotros hemos cogido una parte. Quiero, y repito, esto pertenece a un portal que se originó esta misma semana que se llama Sin Careta TV, y hemos verificado que podíamos usarlo a veces en las advertencias sino compartiendo, dándole los debidos créditos
a esa plataforma por el interés que remiten estas declaraciones. Vamos a verlo. Porque yo tengo 2 meses callado, 2 meses, sin salir a ningún lado, sin hablar con ningún medio, ni buscar ningún tipo de forma económica, y simplemente los empleados se liquidaron. Todos los empleados se liquidaron y se desvincularon de la empresa. Claro, la empresa no existe. Pero no es la liquidación. Es que dentro de la liquidación te traen un descargo que firmaron. Todos firmaron inconscientemente. Entonces, ese es el agradecimiento que tú le das al empleado que duró tantos años contigo. Porque solamente se habla de que ahora salen los medios, la información de Gregory, de que traicionó a Antonio. No es una traición. No es una traición. La traición ya estuvo primera de ellos, hacia nosotros. A nosotros nos dejaron que cada quien pueda, que resuelva como pueda, cada quien tiene su problema, que haga lo que le dé la gana. La prueba sí está. Todas están en sitio seguro, y es por lo cual siento desde un principio que podía correr peligro. Es por lo cual le digo aquí, con dolor, porque nunca lo quise ver así, hasta algunas cosas que fueron pasando. Yo lo que quiero decir públicamente es que mediante la prueba que yo manejo, si algo me llega a pasar, está claro de que de dónde viene. ¿Entiendes? O sea, públicamente yo hago responsable de cualquier cosa que a mí me pueda pasar a la familia Espaillat. Ya sea que yo no aparezca, se desapareció, o apareció por un accidente, o un atraco, que es lo que se da mucho en este país, o un intercambio de disparos, o cualquier cosa que pueda pasar. Yo no voy para ningún lado, yo no lo voy a desaparecer para ningún lado, yo no estoy enfermo, yo no tengo nada, yo simplemente quiero estar tranquilo. Y te voy a mencionar algunos nombres de personas que duele, que me abrazaron, te puedo decir que media hora antes, que está el caso del hotel. Octavio Hotel, cuando yo lo vi una semana antes que yo me iba del Jet, y después que llegué a un acuerdo con el dueño y me quedé, cuando él me vio ahí, me abrazó y me dijo: cónchale, mi hermano, qué bueno que te quedaste. Tú no sabes cuánta alegría me da y cuánto aprecio. Así era Octavio Hotel, así era Máximo Peña, que era una persona que siempre nos tratamos como familia. Nael Nolasco y su esposa que murieron ahí. Ahí está Chico Buti, que le decían así. Ahí está la gente de Jaina. Ahí están de los empleados Alexander Mejía, que era una persona que no tiene comparación. Era un compañero que me dio la vida como hermano, que me aconsejaba siempre y me decía que cogiera la cosa con calma, porque al final de ahí agradece. Si yo me estaba por esa empresa y que al final a mí no se me agradecía, y yo no le veía así, yo siempre estaba relajando con él, y lamentablemente en este momento es que uno se da cuenta. Pero es una persona que tú le das una galleta y él se olvida de otro y lo olvida y te abrazaba. No tenía maldad. Estaba rellenado de que no sé qué han hecho con él, con su hijo, su esposa. Porque fue algo que me dolió mucho, eso tenía el Yese. Que iban, el contrato sería, eran empleados de él.
de jalao. No eran empleados que se pedían ir a compañía, eran empleados de ir. Hoy esa familia de Roger, una esposa dura con un niño de 7 años, ¿qué han hecho con ellos? ¿Qué han hecho? Si en la empresa Yese no se presentaban como empleados fijos de ellos, sino de jalao. ¿Pero qué han hecho? Y hay varios más. Este testimonio tiene alrededor de 22 minutos en ese portal que mencionaba Edith, Sin Careta TV, y la verdad es que hace que a uno se le encoja el corazón, porque escuchar en su testimonio nombrar incluso a esas personas que el mismo Antonio Espaillat decía que se habían convertido como en una familia del Jet Set, que era la gente que iba con regularidad, él decía, eran personas que estaban ahí diariamente, era la gente que nos mantenía, pero citar también a cada uno de los empleados y en la manera en que este joven se expresa hace que uno comprenda no solamente la magnitud de esta tragedia, sino en términos de números, sino en términos de la familiaridad que había entre las personas, muchas de las cuales fallecieron o que hoy son víctimas permanentes de esta tragedia. Y creo que eso es uno de los elementos que más llamó la atención de la entrevista de Antonio Espaillat. Lo habíamos comentado con otros colegas periodistas, analizando la entrevista, que nos llamaba la atención que quizá, digamos, nadie puede estar en sus zapatos. En una situación como esta, él está en una situación difícil. Pero en esa entrevista, cuando él menciona las pérdidas, menciona los años que tenía la discoteca y el esfuerzo familiar, pero de alguna manera faltó un poco de empatía, o es un poco lo que se percibe. Cuando él dice que había tanta gente ahí que iba por mucho tiempo, pero quizá los nombres de algunas de esas personas, uno no sabe también. Una persona a este nivel está asesorado por equipos de comunicación a veces por abogados que le dicen no menciones o no hables de algo porque tal vez todo lo que use puede ser usado en tu contra, ¿no? Y es muy difícil saber qué es bueno decir y qué no, pero escuchar este testimonio te da una idea de muchos aspectos, hay muchos aspectos importantes. A mí hay algo que me llama la atención, yo creo que este joven necesita un acompañamiento. Él psicológico, dice, sí. Después de ese día, yo siento que la vida se me fue. Yo quiero estar lejos, dice al principio. No he tenido alegría. Mi hijo y mi esposa es lo que me da aliento. Hay otros elementos que me llamaron la atención porque en la entrevista el señor Antonio Espaillat decía que la mayoría de los empleados, sobre todo los camareros del Jet Set, cobraban por día, como los empleados que cuando tú tienes un evento, tú los contratas por ese día, pero que pertenecían a otra compañía. Sin embargo, en esta entrevista, el joven dice, en esta declaración, porque no es una entrevista, es como una declaración, es un testimonio, él dice que la mayoría de los empleados de los camareros venían de Jalao. Jalao es el restaurante propiedad del mismo Antonio Espaillat. Yo creo que esa fue la parte que escogieron, señor director. Tenemos algo que se llama empleados, ese corte de Antonio Espaillat, debo decir que no lo he verificado, pero lo pedí anoche, entiendo que vamos a acertar, porque nos llamó la atención eso, en virtud de que se refirió de que estos camareros en su mayoría venían de otro sitio, eran esporádicos, y él dice, eran empleados de Jalao. Entonces hay una conexión en cuanto a la propiedad de la institución. Vamos a ver lo que decía Antonio Espaillat, recuperando esa conversación que sostuvimos a los 15 días de ocurrida la tragedia. En el lugar habían unos 23 empleados. Tengo entendido que han fallecido 25 empleados. 6. Sí, 6 empleados fallecieron. ¿Usted ha hablado con las 6 familias? Sí, con las 6 familias y he hablado con todos. ¿Eran empleados formales o había alguno que no estuviese formalizado como empleado? Eran empleados formales y habían también empleados contratados por el día, como camareros, que te trabajan ese día, que no son empleados formales, sino que ese día no trabajan en otro sitio y te ofrecen el servicio para ese día. ¿Y alguno de los que murió estaba en esa condición? Sí. ¿Y eso qué implicación tiene en términos? Es evidente, está diciendo que eran empleados esporádicos, pero que en realidad
prestaban servicio en su otra compañía. ¿Cuántos de ellos están así? No lo sabemos. Yo creo que esto es parte de la indagatoria que tiene que hacer el Ministerio Público. Este joven ofrece una perspectiva, a mí me parece que hay varios temas ahí. El tema del acompañamiento posterior, incluso a estas alturas de juego no parece tener asistencia psicológica, quizás el Jet Set como compañía que desaparece, porque Jet Set era eso, y se derrumbó, debió generar, y se había dicho en un momento que ellos estaban en conversación con los empleados, que le estaban dando asistencia y todo eso, pero Gregory, por la razón que sea, no parece que alcanzó a eso. 2 meses después está diciendo que simplemente los liquidaron, que firmaron un acto de descargo. Con respecto al acto de descargo, que es muy complicado decirlo porque pareciera que le está descargando de la responsabilidad de lo que ocurrió. Anoche se comunicaba conmigo una persona que trabaja gestión de recursos humanos, porque lo puse en mis redes, subí eso. Entonces me decía, y también he visto comentarios de otras personas, que generalmente cuando a ti te liquidan, tú firmas un documento pero el descargo se refiere al descargo de obligación económica en ese momento. Ahora, con respecto a la liquidación, porque una cosa será la liquidación por el tiempo trabajado, que hay gente que va al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, usted lo cancelan de un sitio y le van a dar, o pasa algo, y usted va al Ministerio de Trabajo y usted va donde un inspector y le dice, mira, yo tengo en tal empresa 3 años, 2 meses y 4 días. Y él le dice, ¿cuánto te ganaba? Y te dan una hoja, esto es lo que le toca. Hoja de Exacto. Entonces, cuando tú vas en ese departamento de gestión humana, recursos humanos, tú firmas que ya no te deben, que tú recibiste un dinero. Ese es un descargo. Entonces, como él se refiere al acto de descargo, habría que ver qué dice ese acta de descargo. Si implica, nosotros reconocemos que el señor no hizo nada y aquí queda satisfecha. Habría que ver los términos. O incluso, pero me extrañaría, podría ser un asunto rutinario que no quita que él se presente como testigo a cargo, como efectivamente al parecer será. También hay mucho cuestionamiento en la conversación pública. Yo he visto gente que le dice, ay, las manos que te dieron de comer, cosas de esa naturaleza, son lo menos. Pero debo decir algo, este es un caso que tiene, y pensemos que la vida, ¿qué es lo verdaderamente importante en la vida? Y este es un caso donde hay 236 vidas que se perdieron, 236 muertes, y un sinnúmero importante de personas heridas, familias afectadas. En nombre de esos muertos merecemos saber la verdad, nada más que la verdad. No hay que temerle a la verdad. Si Gregory tuvo una conversación de la naturaleza que sea con Antonio Espaillat, eso tiene que quedar claro. Y eso tiene que quedar en un juicio. Y es algo que cura, es algo que sana. La gente, la víctima, el país, requiere la verdad. Eso de andar tratando de pasar un paño con pasta, como me dijo un día un hombre que estaba imputado de un caso, y me dijo, ya a mí me pasaron un paño con pasta, públicamente páseme usted por favor ese paño. Le dije, no, el paño se lo pasó la justicia. A nosotros no estamos para pasar paño con pasta. La verdad. La única solución de la mentira es la verdad, no hay otra. Entonces, sea lo que sea que él conversó, que sea lo que él dijo, le pedimos a la gente, póngase en el lugar de las víctimas. Ese muchacho tiene un trauma para la vida. Ese muchacho dice, jamás he tenido alegría. Lo menos que él merece es la restitución en la verdad. Fíjense que en toda su entrevista nunca habla de dinero. Dice, aquí lo importante no es el dinero. Y le manda un mensaje al dueño y le dice, algún día, no importa el dinero que tengas, volverás a la tierra. Entonces, para mí fue aleccionador la entrevista. Vi a una persona, en esencia, buena persona. Buena persona, a Gregory, sí. Sensible. Emocionalmente. Muy lastimado. Edith, emocionalmente ese hombre está roto. Está literalmente roto. Y fíjense el énfasis de él, menciona uno por uno a esa gente Octavio Dotel, por ejemplo, clientes asiduos a Jet Set, y ese acercamiento que tenía. Y yo casi lloro anoche cuando lo vi, y ahora también tuvo que dejar de mirar por otro lado cuando él menciona a Alexander Mejía, su amigo. Dice, ese era mi amigo. ¿Cómo este hombre le daba consejos? ¿Cómo era un hombre alegre? Bueno, lo ha perdido. Ese hombre tiene un peso más, emocionalmente hablando, quiero decir, más fuerte que el techo del Jet Set. Está literalmente roto. Y sin embargo, son de las cosas, ¿verdad?, que uno ve aquí. Las dos
varas para tratar que tiene la justicia. No digo que no lo merezca, para nada, pero me acuerdo del caso Van Inter, como una señora dijo que estaba muy estresada, muy mal, hasta que al final la indultaron y se quedó así, tranquila, doña Vivian, vive tranquila y está bien. Mucha gente con esa vida rota después de ese fraude. Ahora, Maribel Espaillat, de la hermana de, no digo que no lo mereciera, ¿verdad? Yo no digo que no. Pero Maribel Espaillat sale anoche mismo para un hospital a ser atendida porque está el estrés, y a lo mejor sí, pero está tan devastada por esta situación, entonces está recibiendo atenciones médicas, ¿verdad? Que está bien, que cualquier persona que la necesite la reciba, eso es humano, ¿no? Pero ¿y este joven? ¿Y este Gregory? ¿Qué pasó con este Gregory? ¿Quién le ha dado asistencia psicológica? Nadie. Porque aquí una cosa es para el tutumpote y otra para el hijo de Machepa. Este hombre está jodido. ¿Habrá una indemnización para este joven? Porque no se trata solo del que perdió la vida o el que quedó lesionado para siempre. Y todas esas personas que tienen un trauma, digamos que emocional, que tienen una situación como la de este muchacho, porque es un muchacho, ¿verdad? Que está ahí, se ve que es trabajador, era querido y todo aquello, pero sencillamente abandonado. Y un elemento que yo quiero resaltar, para que luego, y qué bueno que él ha dicho eso, evidentemente tiene un temor, dice, si algo me llegara a pasar, yo responsabilizo a la familia Espaillat, porque eso que dice el Ministerio Público, dice sin decir quién, de que la empresa, o que Espaillat llegaba a presionar a empleados, evidentemente para que no hablen mucho de este asunto, probablemente tenga que ver con este Gregory Adames. Ese hombre merece la atención no solo que psicológica, sino también la protección del Ministerio Público. Yo en lo personal, creo que es una responsabilidad del Ministerio Público cuidar a este hombre en todos los sentidos. Tú usaste un término que me llama la atención, tú dijiste abandono. Y en toda esa declaración, él habla de cierto tipo de desprendimiento, incluso habla de la señora Maribel, dice que me tenía mucho cariño, pero parece que, me imagino que ya eso pasó porque no hemos vuelto a hablar. Y habla de la indemnización a los empleados y dice, él habla de esa parte humana. ¿Dónde está esa parte humana? Que fue lo que debió haber ocurrido desde el principio, dice. Olvidarse del tema económico y pensar en lo humano. Dice, los empleados, a nosotros nos dejaron cada empleado como que le pagaron la indemnización y después resuelvan como puedan. Dice, es lo que yo entiendo. Y hay un fragmentito que brevemente, porque ya nos tenemos que ir a la pausa, dice, cada uno de esos niños tiene que saber qué pasó y que la justicia se olvide de dinero. Si le toca cárcel, que le toque. Una vida no se compra, una vida no se paga. Si debe haber algún tipo de consecuencia por esto que ha pasado, que la haya, para que no sigamos pensando que el dinero es más valioso que lo que le pueda pasar a una persona, porque con 2 pesos se podía haber resuelto lo que estaba pasando allí y había el dinero. No se puede decir que no estaba, dice él. Debió ser humano, olvidarse de lo económico y ser humano. Dice, las asesorías fueron malas y hoy se están pagando las consecuencias. Eso me parece, ese fragmento contundente, porque habría que ver ese intercambio que según el abogado de Gregory tienen las autoridades y cuánto se sabía de lo que estaba ocurriendo en la infraestructura antes de que el colapso ocurriera. Miren, 2 cosas y que nos vamos a ir a la pausa. Primero, que ya ayer comenzaba todo el análisis, ni siquiera lo vamos a poner porque todo el mundo lo sabe, de qué implicación tiene el querellamiento del Ministerio Público por ahora, según la nota de prensa remitida por la Procuraduría General ayer a los medios de comunicación, contempla la negligencia, el homicidio involuntario, con lo cual en el Código Penal nuestro la pena máxima para ese tipo de delitos es de 2 años de cárcel. Se había especulado mucho, de hecho aquí nosotros entrevistamos abogados de las víctimas que creían y nos decían, el Ministerio Público pondrá algunas otras figuras, pero hasta ahora las figuras específicas de vulneración son estas, que tienen que ver con la negligencia. También pasando y trascendiendo, digamos, que el caso mismo, recordar que aquí hay una cultura de descuido,
y otra vez recupero las palabras del fallecido rector de INTET, que dice, es la cultura del dejar hacer, de dejar pasar, del eso aguanta. En términos de verificación de la infraestructura pública, aquí hay entidades públicas que han sido evaluadas, que se sabe que tienen problemas y no pasa nada. También entidades privadas que se están poniendo las pilas ahora que ocurrió lo del jet set. Si algo ha marcado esta tragedia es que los dominicanos estamos mirando el techo. Un techo que, según decía el fallecido rector de INTET, se nos desplomó algo más que un techo, se nos desplomó todos estos años de descuido. Esa cultura de poca verificación por parte, por ejemplo, hay algunos de los que están presentando cargos a las autoridades municipales, pero dicen que la ley no les manda, al Ministerio de Vivienda, ante estas obras públicas, o sea, todo lo que eso implica. Nosotros tenemos una pausa ahora, hay dos cosas que sí queremos hacer. Primero, anunciarles, hay unas imágenes, señor director, de la antigua Suprema Corte de Justicia. La antigua Suprema Corte de Justicia, o Poder Judicial, denominado ahora el edificio de las Cortes, ahí en el Centro de los Héroes del Distrito Nacional, es ese que tiene a la diosa Temis delante. Y se llama Suprema, en el apoyo que tenemos, porque antes estuvo ahí la Suprema, y que ya ha mudado a su personal, queda ahí gente del Ministerio Público. Saben que hay un informe a raíz del jet set, como que todo el mundo se puso en eso, y dicen esto corre riesgo. Desde el año 2021 se dijo que había un riesgo con respecto a este edificio. De hecho, algunos empleados andan con miedo. Nosotros hemos accedido al informe completo que hizo una empresa privada contratada por el Poder Judicial para determinar en qué estaba cuáles eran los daños y cuál era la situación de un edificio histórico por demás. Esa compañía está recomendando la demolición, pero ese informe fue llevado a ONESPIE. Y yo tengo acá el informe de ONESPIE, que es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad, que dice, bueno, pero es que no es posible hacer la demolición sin antes hacer un costo económico de arreglarlo. Ellos habían dicho, y pueden venir conmigo ahora, señor director, porque tengo este informe en la mano, este informe, ellos habían dicho, hay que demolerlo porque eso sale muy caro. Y le dice, ¿dónde está el precio? Eso nunca se evaluó, y además está cuestionando el procedimiento de evaluación. Esto no se había conocido, nadie lo sabía, es algo de interés público. Ahora comenzamos a mirar la infraestructura pública y le estamos mirando. Hay alguien que hizo una solicitud de este informe y lo obtuvo, y por eso yo lo tengo acá. Ella es japonesa Capellán Mejía, que es presidenta del Consejo Nacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, y se ha interesado en esto porque hay una lista de bienes públicos que tienen esa categoría, esa categorización, que son como monumentos o sitios históricos, y eso tiene una norma, tiene una regla. Con ella, cuando regresemos, vamos a hablar con respecto a ese edificio, que cae como anillo al dedo dentro de las circunstancias que estamos viviendo, o sea, extender un poquito más la mirada. Hoy también vamos a tener acá a un funcionario de la Superintendencia de Bancos, que es responsable en el área de seguridad. Nosotros estamos haciendo cada mes un día para hablar de cómo se acecha, cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas que tienen los usuarios de los servicios financieros. Así que esta mañana no se pierda esa conversación. Yulisa. James Pichardo. ¿Perdón? James Pichardo. Efectivamente. Es el ejecutivo de la Superintendencia de Bancos que viene a conversar con nosotros. Que dirige el Departamento de Seguridad de la Información. Y también va a estar acá Yulisa Montilla, que es una compañera nuestra, periodista, y viene a anunciar algo que Telesistema y Telenoticias están interesados en nuevos talentos. Entonces, queremos compartirlo de aquí, así que la gente joven que está interesada en el tema informativo, les decimos que hoy Yulisa Montilla le ofrecerá los detalles. Y Maribel Contreras, como cada viernes, nos acompaña para traernos un poquito de tranquilidad y de paz a la vida este fin de semana. Ella trae una orquesta, la orquesta Madre Nicole Santana, que es una agrupación perteneciente al Politécnico Madre Ascensión Nicole. Así que no se pierdan esta conversación. Gracias a ustedes, estamos pendientes de sus comentarios al 829-345-1453. Nos fuimos a la pausa, señor director. Cualquier estructura que se construyó antes de la puesta en vigencia del reglamento sísmico, obviamente no va a cumplir para carga sísmica, porque no se diseña para lo que no se sabe. Ese edificio es anterior al reglamento sísmico, incluso las reglamentaciones provisionales que nosotros teníamos, que era de 1979, creo que es anterior a esos reglamentos. Quiere decir que obviamente no se diseñó ni se construyó para esas consideraciones. Siempre se ha hecho énfasis en que
solo los legisladores tienen ese tipo de exoneraciones. Pero realmente hay muchas más legislaciones que avalan que otros sectores también se beneficien de ese privilegio. Hay que decir, para mí es un privilegio realmente el hecho de que varios sectores también tengan la posibilidad de importar vehículos libres de cualquier tipo de impuestos y muchas veces incluso libres de cualquier tipo de precio. O sea, son políticas racistas que igual que van contra los dominicanos y los mexicanos y los guatemaltecos y los haitianos y los panameños y quien quiera que no sea norteamericano blanco, va también contra los puertorriqueños. La Fuerza del Pueblo, que sometió una resolución pidiendo de que fuese el ministro de Hacienda a explicar el destino de todos los préstamos que se han aprobado en la Cámara. Bueno, y se rechazó esa resolución, fue a la Comisión de Hacienda, y en la Comisión de Hacienda, lógicamente, una mayoría importante rechazó.